Bueno, ante todo voy a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidas. Gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu se mueva con libertad en este lugar, Señor, que tú prepares nuestros corazones para poner tu palabra por obra, Señor, que no solo seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, quien nos hable, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener siempre corazones dispuestos para obedecerte, Señor. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues el pasaje de hoy es un pasaje muy conocido. Es la mujer samaritana, Jesús y la mujer samaritana. Y es un mensaje muy conocido, pero es un mensaje que tiene un pasaje bíblico que tiene un mensaje profundo, ¿no? En relación al reino de Dios. Es un mensaje, este pasaje, veremos que hay redención, vemos restauración y claramente nos habla del reino de Dios. Para empezar, vamos a posicionarnos en nuestras Biblias, en Juan capítulo 4. Inicio leyéndolo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba. Y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí ya vemos algo pues inusual, atípico, porque el recorrido, digamos, para ir de Judea a Galilea, lo común era quizás hacer el trayecto o la ruta más práctica, que era dirigirse al norte a través del valle del río Jordán hasta Galilea. Y el Señor Jesús decide que era necesario pasar por Samaria. Cuando vemos la palabra necesario, esto nos quiere decir que la voluntad del Señor iba a ser completada. Su propósito era pasar por aquí. Otro aspecto también que vemos inusual es que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí, por tanto no tendría como mucho sentido que tomaran esa ruta, que además era bastante más complicada, porque desde Samaria pues era valles, colinas, y era un trayecto pues físicamente más agotador. Pero como le digo, era necesario pasar por Samaria porque tenía que tener este encuentro Jesús con la mujer samaritana. También quiero recalcar que en este momento justo ya estaba Jesús bajo el radar, bajo la mira de los fariseos, ¿no? Pendiente de todos sus pasos, y él también en este sentido decide salir de Judea y ir a Galilea, pero aclarando que no quiere decir que el Señor está huyendo, sino que no era el momento, porque la profecía nos indica que él va a iniciar su ministerio en Galilea. Entonces, continuamos leyendo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta ya podemos ver. En estos primeros versos ya podemos ver cómo el pasaje ya nos va dando pistas hacia dónde apunta esto, ¿no? Ya en estos primeros 6 versos. Primero, vemos que dice, y estaba junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Heredad que Jacob le dio a su hijo José. José está relacionado con la promesa del Mesías. El hijo de Jacob viene a través de la tribu de Judá, que tiene relación con la promesa del reino y el rey de este reino, que es el Mesías. Entonces ahí vemos que tenemos una relación de lo que es herencia y lo que heredamos, herencia al reino de Dios. También vemos un pozo, porque dice aquí,
estaba allí junto al pozo de Jacob. Pozo tiene agua, agua es vida, vida, reino. Y también vemos que en pasajes del Antiguo Testamento podemos ver, como el caso de Eliezer, cuando se encuentra con Rebeca, que va a ser la esposa de Isaac, vemos que sucede el acontecimiento en un pozo. Entonces, generalmente, cuando en un pasaje bíblico vemos que alguien se acerca a un pozo, hay un pozo presente, está relacionado con matrimonio. Y bien, ¿esto qué pista nos va dando? El reino de Dios, ¿cómo empieza? Empieza con las bodas de Cordero, y esas bodas de Cordero se presenta el Señor Jesucristo como el novio y la iglesia como su novia. Otro aspecto también que vemos importante es, la hora sexta está relacionada con gracia, y vemos que para el Señor, en esta voluntad, en este propósito que Él decide para ir a Galilea, pasar por Samaria, es porque su voluntad y su propósito era pasar por esta ciudad, por aquí. ¿Por qué esto? Esta ciudad, Sicar, este lugar estaba lleno de idolatría, estaban en pecado, estaban apartados. ¿Qué nos dice esto? Claramente revelar la gracia de Dios y la redención. También en la mayoría de pasajes de la Biblia, cuando vemos que una mujer toma protagonismo, está relacionado con redención. Entonces, ya aquí vamos viendo algunas pistas que nos va dando el pasaje hacia dónde se va orientando. Vale. Continuamos leyendo. Ahora va a suceder ese encuentro, ¿no? Aquí ya el Señor Jesús, como digo, está en el pozo, sentado allí a la hora sexta, mediodía, lógicamente tendrá muchísimo calor, tendrá sed. Está ahí, viene este encuentro. ¿Cómo sucede este encuentro? Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y aquí me detengo. Aquí ya empezamos a ver también algo atípico, algo inusual. Vemos que Jesús rompe barreras. En primer lugar, ¿por qué? Porque habla con una mujer, lo cual no era algo común públicamente. También habla con una samaritana, entendiendo que tienen una enemistad, no se tratan entre sí, tienen una enemistad histórica. Y también habla con una persona con una vida cuestionada. Una vida cuestionada, eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí lo que claramente nos muestra es el amor de Dios. Ese amor y su cobertura, ¿no? Vamos a leer, me recuerda el pasaje de Efesios 3, lo voy a leer un momento. Efesios 3, del 18-19, pero voy a leer del 17. Lo leo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigaos y cimentaos en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona, es lo suficientemente profundo para alcanzar hasta el mayor pecador, aunque tú sientas que no eres merecedor de perdón. Es lo suficientemente largo que dura toda la eternidad y lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. También vemos que usualmente cuando hacemos un regalo, lo hacemos por amor. O le regalamos a alguien un obsequio, un regalo, lo hacemos por amor. Asimismo lo hizo el Padre. El Padre dio por amor a su único Hijo, por tus pecados y por mis pecados, para redimir al mundo y para reconciliarnos con Él y ser ese vínculo. Recordemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Veamos inmediatamente en el capítulo anterior, tenemos el verso Juan 3:16. Este versículo nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que vemos allí la cobertura del amor de Dios y su alcance. Continuamos leyendo. Ella le dice, ¿cómo me pides a mí? Tú siendo judío, me pides a mí de beber, siendo judío. Sí, yo soy una mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vale. A esto respondió Jesús y dijo, si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ver este versículo. En primer lugar vemos don de Dios. Don de Dios, eso hace referencia a regalo, gracia. Ese es el don de Dios, el regalo es gracia. Y vemos que le dice, si supieras, si conocieras el don de Dios, lo repito, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella le responde, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Aquí también vemos varias cosas. En primer lugar, que Jesús ofrece, en su diálogo con ella, Jesús ofrece algo mejor que el agua del pozo. Le ofrece agua viva, símbolo del Espíritu Santo y vida eterna. Al principio, ella al responderle, veamos que ella lo está viendo desde el punto de vista terrenal. Le dice, pero ¿dónde tienes esa agua? ¿Cómo la vas a sacar? Es hondo. O sea, aquí vemos, ella lo está viendo no de un punto de vista como se lo traslada el Señor Jesucristo. Espiritual lo está viendo desde el punto de vista terrenal, lo cual es algo natural. Y esto también aquí nos enseña algo muy importante. Y es lo que el Señor transmite. Y siempre en sus mensajes y estando en la tierra lo transmitía. En primer lugar, que quiere que tengamos un enfoque espiritual, no un enfoque terrenal. Recordemos el Colosenses 3, que nos insta a mirar las cosas del cielo y a despojarnos de lo terrenal. Es decir, si tenemos nuestra mirada puesta únicamente en las cosas del mundo, en todo lo terrenal, nos vamos a perder la realidad del reino. Entonces, ¿qué quiere Jesús? Quiere que tengamos mentes concentradas en la eternidad, un enfoque en lo eterno y no en lo terrenal. Vemos que desde este momento ella no lo está viendo quizás desde ese punto de vista todavía. A esto que ella le dice, respondió Jesús y le dijo, y ahí vemos la belleza de este verso, del 13 y 14, que es precioso. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bien, en referencia al agua viva, quiero leer unos 2 versos, ¿vale? Voy a leer de Apocalipsis y de Juan. En primer lugar voy a leer Apocalipsis, que lo tengo, déjame buscarlo, un minuto. Apocalipsis 22:17, que nos dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. También vemos Juan 7, lo busco ahora. Y aquí lo tengo, Juan 7, versos 37 y 38. Nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo queriendo decir el Espíritu que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Bien, entonces, ¿qué sucede aquí cuando el Señor dice que cualquiera que beba de esa agua, de ese pozo, volverá a tener sed? Sin embargo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En esto nos quiere decir que solo Jesús puede saciar la sed espiritual del ser humano. Constantemente vemos en la sociedad, en el mundo, las personas cuando no están ordenadas o no han ordenado su situación con Dios, están constantemente en búsqueda de reconocimiento, éxito, trabajo. Intentas llenar constantemente vacíos que no vas a llenar nunca con nada y nunca es nada suficiente. Digamos que algo lo consigues y no es suficiente. O el mundo y sus placeres satisfacen, pero de forma temporal. Esta satisfacción no es eterna. ¿Por qué? Porque solo Jesús puede saciar la sed espiritual del ser humano. En ello la mujer le dice, aquí seguimos, verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Efectivamente, ella todavía de esta forma lo está viendo de un punto de vista terrenal, pero simboliza exactamente de que ella diariamente tiene que buscar agua, vuelve a casa, eso ya la agota, se acaba y tiene que ir al día siguiente por más agua. Y así es este bucle en constante cuando satisfacemos con cualquier otra cosa en el mundo, es temporal y no es a través de el Señor Jesucristo, que es con su Santo Espíritu que nos va a transformar y va a permitir que no tengamos esa dependencia de que nada es suficiente, sino que hay un pleno gozo y paz, que es lo que quiere Dios para nosotros. Él quiere que podamos experimentar, beber de esa agua, ser llenos de ese Espíritu Santo y poder vivir desde aquí, no solamente que al momento de reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador, automáticamente tienes salvación y vida eterna. Eso es un regalo, eso es por gracia, por fe. Simplemente tienes fe y es un regalo que no merecemos, pero te da beneficios del reino que puedes experimentar aquí en la tierra. Paz, gozo, y eso no lo vas a conseguir en ningún lado. Esa satisfacción, esa llenura que solamente Él puede dar. Bien, aquí vamos a continuar en el verso 16. Dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Y aquí la mujer le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Qué sucede? Aquí ella no dijo digamos que no dijo la verdad, no mintió del todo, pero sinceramente lo que pasa es que había tenido este 5.º marido que estaba y ya con el que este último que estaba no estaba en el vínculo de matrimonio, lo cual aquí vemos lo de su vida cuestionada que mencioné al principio, porque aún dentro de los samaritanos no era bien visto no estar en el pacto del matrimonio. Ahí ella supo y le dice, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué? Porque era imposible que alguien, que esto tendría que venir de revelación de Dios y tenía que provenir de Dios para alguien que no la conocía absolutamente nada, supiera eso de ella. Entonces digamos que aquí ella se le va ya a ella despertando de lo que tiene frente a ella. En estos versos vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos que hay confrontación y verdad. En primer lugar, porque Jesús le revela el pasado moral de la mujer, pero con amor y verdad, sin condenarla. Y cuando vemos este verso y luego ella, claro, al momento de darse cuenta, es un profeta, dice, me va a hablar seguramente de adoración. O ella ya automáticamente le responde y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Bien. Hay 2 cosas que quiero recalcar aquí. En primer lugar, es que bajo la respuesta que le da el Señor Jesucristo, esto es algo que voy a leer también un verso de Hebreos, ¿vale? Para que podamos enlazar. Pero en primer lugar, cuando Jesús ya le dice su verdad y la confronta, en primer lugar, la confronta, y lo hace sin juzgarla ni condenarla, eso ya automáticamente me hace pensar en qué. Que
Dios, Jesús, nos conoce. No hay lugar donde podamos escapar y decir, voy a esconderme, no importa lo que tú hagas y piensas que nadie sabe. No es oculto para Él, Él te conoce mejor que tú mismo. Entonces, voy en base a esto y luego voy a detenerme en el versículo para su respuesta y en tema de lo de comentaba de adorar el pozo. Vamos a leer Hebreos 10:22. Disculpad, es Salmo, perdonad, no lo tengo aquí. Salmos 139, los primeros 3 versos. Aquí lo tengo. Salmo 139, los primeros 3 versos. ¿Por qué digo que Jesús nos conoce? Miren lo que dice en su palabra. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Por eso le digo que no hay donde ocultarnos. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Y nadie nos va a entender como Él. Cuando Él le dice, me parece que tú eres profeta, automáticamente, como les digo, ya ella entiende que esto viene de revelación de Dios, está clara, digamos, con quién estoy hablando. Y luego viene este punto en donde ella le dice de adorar, que ellos lo hacen, pues nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, de alguna forma cuestiona porque dicen ustedes que tiene que ser, que de ahí viene el conflicto de pensar que de los judíos, ¿por qué tenemos que hacerlo allí? Si nosotros, ¿por qué? Porque venías con sus costumbres, con sus religiones y de esa forma estaba, digamos, de alguna forma estaba convencida desde pequeña en su crianza. Y esto es importante porque Jesús le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en el monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y es cierto, la salvación viene de los judíos, es así, aunque ellos no lo veían de esa forma, los samaritanos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, aquí vemos también que Jesús enseña que la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Vamos a leer ahora sí, Hebreos 10, y vemos ahora nuevamente el versículo. Hebreos 10. Tenemos por aquí 10:22. Nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo quiere el Señor que sean estos adoradores? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Es de forma sincera, desde el corazón, no con rituales vacíos o hacerlo por hacerlo como alguien que hace algo de forma mecánica cada día. Él quiere tu corazón, pero también hay otros aspectos que están relacionados para que esa adoración suba a Él y sea de su agrado. Y es que tiene que ir a la par de un orden de obediencia y conforme a su palabra, cumpliendo y obedeciendo su palabra. Y desde el corazón y de forma sincera. Recordemos que al momento de recibir, desde el momento que das el paso de recibir al Señor como tu Salvador, de ahí automáticamente tú eres sellado con el Espíritu Santo. Pero muchas veces lo contristamos. Y lo que sucede con esto es que por esta razón, el hincapié que comento de adorarlo y de corazón, de forma sincera, pero que tiene que estar de la mano con la obediencia y en orden con su palabra y obedeciendo su palabra. Bueno, continuamos. En esto la mujer le responde, le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí también vemos que por primera vez Jesús se revela como el Mesías.
continuando con la lectura, vemos que en este momento ya vienen sus discípulos, ninguno cuestionó, ninguno preguntó, viendo que no era usual ni era común que estuviera hablando con una mujer, no hicieron ninguna pregunta. Ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí vemos también algo importante, que ella deja el cántaro. Esto es como en símbolo: dejo mi vieja vida, ¿vale? Es redimida, tiene fe, deja esa vida pasada. Recordemos que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y qué hizo automáticamente? Que esto es lo que el Señor nos traslada, que quiere que hagamos. Fue inmediatamente a compartir la buena noticia que es Jesús, su mensaje. Automáticamente fue a llevar y a decirles a todos. De alguna forma funcionó como una mensajera del Evangelio y de compartirlo. Y lo mismo quiere el Señor Jesucristo de nosotros, de nosotras. Luego aquí vemos, en el siguiente, vamos a leer, a hablar sobre el verso ahora del 31 al 38, a ver lo que sucede aquí. Entre tanto los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Aquí, como vemos, efectivamente el Señor Jesucristo sigue, ellos no hablando de una forma terrenal, sino espiritual, de que Él se refiere a un pan. Así como la comida, el pan, nos sacia físicamente, Él, ¿qué les sacia? Hacer la voluntad del Padre, llevar su palabra, obedecerle y servirle. Servir, así como hacemos nosotros. Nosotros tenemos que servir y hacer la voluntad del Padre, es un alimento, y su palabra, el estudiar su palabra es algo espiritual, es un pan que nos alimenta. Entonces vemos que, ¿cuál es la prioridad de Jesús cuando les dice y les responde esto a los discípulos? La prioridad de Jesús es, ¿cuál? Hacer la voluntad del Padre más que satisfacer necesidades físicas. Si seguimos leyendo, entonces los discípulos decían unos ante otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Siguen viéndolos desde el punto de vista, digamos, terrenal. Y Jesús le dijo, esto es muy importante, le dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando vemos los campos, aquí primero que nos estamos refiriendo a una cosecha espiritual, no se refiere a Cristo, a una cosecha terrenal, pero de alguna forma usa la comparación para que se lo puedan entender, ¿no? Para trasladárselo a los discípulos. Cuando vemos que los campos, vamos aquí, cuando dice mirad los campos porque ya están blancos para la siega, es decir, que están preparados, ¿no? Entonces ahí vemos esa urgencia. ¿Qué nos quiere decir? Esa urgencia y disponibilidad del campo espiritual, es decir, de esas personas listas para recibir el Evangelio. Entonces, nosotros una vez que ya tenemos el Señor en nuestro corazón, así como la mujer samaritana fue a ser portadora de su palabra, fue a dar la buena noticia que era Él, así tampoco nosotros nos podemos quedar callados, ¿no? Tenemos que compartir con otros el mensaje de salvación, que es lo que el Señor nos ha encomendado. Hay que compartirlos con otros. Y dice, continuamos. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Vamos a ver en resumen lo que quiero comentarles sobre este verso. Aquí nos dice la importancia de colaborar en la obra de Dios, aunque no siempre veamos los resultados inmediatos. Es por esta razón que digo que el servirle al Señor, el hacer su voluntad, el compartir compartir el Evangelio, en buscar almas y para cosechar almas para el reino, eso tiene su recompensa. Eso es lo que quiere el Señor Jesús de nosotros, porque eso es dar fruto y trabajar para la extensión del reino.
también que tanto los que siembran como los que cosechan son parte del propósito de Dios, ¿vale? Esto es así. Y hay un verso que siempre viene a mi mente de la palabra de Dios que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Porque a veces no importa, pensamos que cómo voy a ser usada por el Señor, o qué hago, o cómo le comento a alguien que no me está preguntando absolutamente nada de este tema, y pedirle al Señor, porque Él pondrá, así como prepara los campos, pondrá aquellas personas para recibir su palabra. Y es Él que hablará a través de nosotros. Bueno, volviendo ya y finalizando en la lectura del verso 39 al final, vemos que ella no solamente deja su cántaro, como digo, que es símbolo de dejo mi vida vieja, cree, es redimida, y luego se traslada a compartir, a decirle a los demás la buena noticia y lo que ha visto en su diálogo con el Señor Jesucristo. Entonces aquí dice, muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de Él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es decir, ella fue a dar testimonio y a compartir la buena noticia, ¿no? Y a partir de esto muchos creyeron en Él. Bien, viendo esto en todo lo que hemos leído, ¿vale? De este pasaje con varias, deteniéndonos en cada versículo, ¿qué podemos aprender? ¿Qué enseñanza nos queda de este encuentro, de este diálogo, digamos, de Jesús con la mujer samaritana? Vamos a ver, primero entender que el Evangelio es para todos, sin importar raza, género o pasado. Es absolutamente para todos. Solo Jesús puede saciar la sed espiritual del ser humano. Y esto es así. Jesús se presenta aquí como fuente de vida eterna. De su agua viva, el que viva jamás tendrá sed. Es una satisfacción eterna. No es como los placeres del mundo o algo que es provisional y temporal y pasajero. Para recibir esta agua viva, ¿pero cómo la recibo? Para recibir esta agua viva necesitamos reconocer nuestro pecado. Primeramente tenemos que reconocer nuestro pecado y permitir que Dios trate con él. Eso es, digamos, que el primer paso. Como fue sucediendo con la mujer samaritana. Y Dios busca adoradores sinceros, que le adoren con el corazón y no con rituales vacíos. También aprendemos que Dios se revela a los humildes y a los que le buscan con sinceridad. Un encuentro genuino con Jesús transforma vidas y nos impulsa a compartir el Evangelio. Por eso digo, no nos podemos quedar callados. Eso que el Señor ha hecho en nuestras vidas, el testimonio que tengamos, compartirlos con otros para que puedan también gozar de la buena noticia que es Jesús y lo que la salvación del alma, la vida eterna y, como les digo, no solamente que también es importantísimo la salvación y la vida eterna, pero que esos beneficios los disfrutamos desde aquí. O sea, los beneficios del reino se experimentan desde aquí. Y no necesita ser perfecto para ser usado por Dios. Dios de lo humilde y menospreciado, Jesús de lo roto, de cualquier vasija. Si estás dispuesto de corazón a obedecerle y a servirle, Señor, heme aquí estoy, Él te usa. Y Él manifiesta su gloria. Y ya para finalizar, si quiero pues quedar finalmente con esta reflexión, es algo que tengo aquí para decirles, y es que la historia de la mujer samaritana muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa tu pasado ni tu condición, Jesús te ofrece agua viva, perdón, propósito y una nueva identidad. No importa, le digo a cualquier persona que estamos aquí nosotras, o cualquier persona mujer o hombre que pueda estar escuchando este mensaje, que piense que no hay oportunidad para él, para ella, que no es merecedora de perdón. Recuerde que Jesús está ahí dispuesto, su amor es infinito y lo único que quiere es tu arrepentimiento. Tu arrepentimiento, y Él va a transformar tu vida con su Santo Espíritu, te va a dar ese gozo, esa satisfacción de forma eterna, que no la vas a encontrar en ningún placer del mundo, y además te va a dar
propósito y una nueva identidad. Bueno, esto sería todo lo que tengo de momento por aquí. Sin embargo, me gustaría finalizar con una oración. Sí. Padre nuestro, Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, por esta tarde, por tu palabra, Señor. Gracias por todo lo que tú eres, Señor, por la misericordia que has tenido con nosotros, Señor, por el regalo de la vida eterna que no lo merecemos ni podremos pagarlo jamás. Gracias, Señor, por este regalo, por tu gracia y bondad. Te suplico, Señor, que nos ayudes en este caminar contigo. Y perdónanos por las veces que contristamos a tu Santo Espíritu, Señor. Y gracias por esa agua viva que sacia mi alma, Señor. Gracias. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a sí mismo a ser portadoras de tu palabra y de tu amor y de compartir el Evangelio con otros y la buena noticia que eres tú, Señor. Gracias, Padre, y te pido por cada persona que aún no ha dado ese paso, Señor, a conocerte. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos, Señor, así como la tuviste de mí, y pongas fe en sus corazones y el deseo de conocerte, Señor, y puedan experimentar, Señor, todo lo que es beneficio, Señor, y que tú das, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poner en práctica tu palabra, Señor, y a obedecerte, a tener siempre corazones dispuestos a obedecerte. Gracias, Padre, a ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.